La Ley de Educación Sexual Integral implica abordar la sexualidad desde las distintas materias, pero no porque los docentes seamos expertos en estos asuntos. De hecho, considero que todos necesitamos aprender mucho sobre relaciones sexoafectivas. Es necesario hablar de estos temas en clase, no solo porque hay muchos ámbitos en los que no se habla, sino también porque se habla mucho, pero muchas veces a escondidas, con mitos, dudas, exageraciones, confusiones, irresponsabilidad y otras formas de la desinformación. Más allá de las cuestiones de biología y de salud, podemos reflexionar acerca de la comunicación y el lenguaje en este aspecto de la vida que personalmente puedo mejorar y sin duda ustedes también. Para empezar, la sexualidad abarca más que el hecho físico con otra persona. Como parte central de la vida, está presente en muchas experiencias eróticas, reales e imaginarias, individuales o compartidas, en el disfrute corporal, el estado emocional, en la identidad propia, en la percepción ajena, etc. Si hablamos del hecho físico, históricamente arrastramos un montón de definiciones muy discutibles para hablar de eso. Algunas son eufemismos, palabras que idealizan o evitan mencionar algo que nos da vergüenza, que en este caso no debería. Hicieron el amor, duermen juntos o incluso tal estuvo con cual. Son maneras muy comunes de referirse al sexo sin nombrarlo y lo que no nombramos no vamos a terminar de entenderlo. También está el grupo de las palabras técnicas, como coito o cópula, que limitan estas experiencias a la penetración y la reproducción, cuando el sexo es mucho más que eso y de hecho es muy cotidiano mantener relaciones sexuales sin incluir ni una cosa ni la otra. Luego tenemos el grupo de las palabras antiguas o incluso arcaicas, que tienen una vieja mirada del sexo como algo culposo y sucio. Es el caso de fornicar, revolcarse o directamente hacer la chanchada. Así no podemos conocer plenamente este aspecto humano tan común. Pero la cosa puede ser peor. Muchas de las frases más usadas para referirnos a relaciones sexuales y afectivas pueden incluso ser violentas. Las tenemos tan naturalizadas que a veces no lo notamos, pero decimos conquistar para referirnos a conseguir pareja. Y en el caso de tener sexo, agarrar, o un sinónimo muy difundido. Incluso suele decirse a alguien y no con alguien, que por lo menos daría una idea de algo compartido. Estas expresiones circulan todo el tiempo y estoy absolutamente seguro que para la enorme mayoría no es ninguna novedad. Pero es algo bueno que reflexionemos. Por ejemplo, ¿por qué nos falta un verbo como sexuar? Donde dejemos de lado las culpas, la agresión, la reproducción y la vergüenza. Pero como dijimos, la sexualidad es mucho más que el acto sexual. Comunicarnos sin obstáculos es clave para que las personas vivamos todo lo que implica, ya sea en nosotras mismas, en sociedad, en una relación estable, en un vínculo circunstancial, etc. En cualquier aspecto de la sexualidad conviene expresar o averiguar la comodidad, las preferencias y las necesidades propias y ajenas. Muchas veces nos cuesta o se nos complica entender a otras personas o a uno mismo por diferentes obstáculos que podemos superar. La ignorancia. A veces simplemente desconocemos una forma de ser o hacer, ya que cada persona, cada lugar, cada época o cada cultura es distinta y la realidad que no nos han mostrado o explicado genera un obstáculo más grande. El miedo, lo desconocido en otras personas o en nosotros mismos genera inseguridades. Muchas veces pensamos que es peligroso, algo que solo es diferente a lo más visto. Y si no nos informamos, el miedo provoca más problemas. La negación, cuando bloqueamos cualquier posibilidad de existir o vincularse que no sea la típica. Pero no podemos negar para siempre lo que nos pasa a nosotros o a otras personas. Y cuanto más intentemos tapar algo, más probable es que se desate otro conflicto. El rechazo, que puede llegar a ser muy violento y convertirse en odio. Comúnmente deja afuera de una familia o en los márgenes de una sociedad a quienes viven su vida de una manera que no es la convencional. También puede implicar la pérdida de oportunidades para personas a quienes les convendría considerarlas. Todo esto podemos superarlo conociendo, pero también aceptando que mucho de lo que nos han transmitido implica problemas como los 4 que hemos mencionado. Muchísimas historias, ya sea de la literatura, el cine, etc., son un ejemplo discutible, desactualizado o incluso falso de la sexualidad. Esto pasa en parte porque confundimos algunos conceptos. Cuando vemos algo poco frecuente decimos que no es natural,
cuando la naturaleza está llena de diversidad y todo lo que hace la humanidad está alterado por cada cultura, desde la forma de comer, construir, darse besos o sexuar. Lo que sí hacemos es naturalizar ciertas cosas y verlas como algo inevitable. Por ejemplo, creer que solo podemos relacionarnos en una pareja monogámica, heterosexual y vitalicia niega incontables experiencias que la humanidad lleva a cabo desde siempre. Sucede que confundimos lo natural con otra palabra también muy discutible, que es lo normal. Esto implica simplemente que algo está ajustado a cierta norma, a cierta regla. Que algo sea normal solo indica que es lo más conveniente para un modelo, para un esquema, que nunca se podrá aplicar para todo el mundo ni para siempre. Lo que a veces queremos decir por natural o normal es que algo no es común. Y eso puede ser verdad, hay cosas más comunes que otras. Pero muchas veces porque no aceptamos o no mostramos vivencias que son mucho más comunes de lo que se cree. Por ejemplo, las narraciones ficticias que conocemos pueden condicionar nuestra propia manera de vivir la sexualidad, ocultando ciertos ejemplos y repitiendo otros una y otra vez, de manera que lo que es solo una opción se convierte en una imposición. La idealización, que pone valores inalcanzables e irreales, pero que, de tanto repetirlos, se cree que son los únicos posibles y que todo lo demás no existe, está mal o es peligroso. Representaciones como el amor puro, el alma gemela, cosa de hombres o cosa de mujeres, la belleza perfecta o las parejas felices para siempre, en personajes o historias clásicas, responden a construcciones culturales que no reflejan la realidad o solo se enfocan en ciertas posibilidades. Cuestionarse esos estereotipos, lo que a veces se llama deconstruirse, es parte importante de vivir una sexualidad que represente nuestras necesidades y deseos. El problema es que a lo largo de la historia humana continuamos con estas idealizaciones que no son casuales. Destacar el heroísmo masculino o la sumisión femenina responde a intereses muy antiguos como la guerra, para la cual se precisaba más gente, más fuerte y más insensible. Casi nadie encaja en los arquetipos de rol femenino o masculino y nadie tiene por qué reflejarse ni en uno ni en otro. Es importante conocer nuevas historias donde no se encasilla sus personajes. Además, dividir tajantemente nuestro universo lleva a otro tipo de imposición, el reduccionismo. Es decir, creer que las cosas son absolutas, blancas o negras, de una manera o de otra. Todo aspecto humano implica matices, tonos, niveles. Superar prejuicios y tabúes conlleva a ciertos temas o preguntas que pueden ser incómodas, pero evitarlas eventualmente deviene en una incomodidad mayor. Una actitud en la que todos podemos caer, pero es necesario evitar. La hipocresía, a veces llamada doble moral, que consiste en mantener las apariencias cuando no podemos aceptar abiertamente que algo está pasando. Si hablamos de sexualidad, no todas las identidades o prácticas cuentan con la misma exhibición, pero no por eso son inexistentes. Históricamente ha sido muy común mantener vínculos y estilos de vida ocultos, a veces naturalizados o tolerados, pero no por eso admitidos. Cuando somos hipócritas, también nos engañamos a nosotros mismos, y no solo afectamos al resto, sino también a nuestra propia búsqueda de la felicidad. Cuando construimos nuestra realidad en base a clichés y frases hechas, o tabúes y presiones, esa realidad inventada va a estar siempre en conflicto con las experiencias de la vida. Nuestra identidad amerita una búsqueda con referentes variados. Y en cualquier relación podemos basarnos en acuerdos compartidos y personalizados. Esta comunicación puede no ser fácil porque la debemos practicar y replantear constantemente. Implica expresarse tanto como haga falta para saber qué necesita la otra persona o uno mismo para estar cómoda y disfrutar la experiencia. El consentimiento y la responsabilidad son indispensables en todo momento y comunicarse es clave para evitar malentendidos, sin comprender algo de distinta manera ni dar por sentado algo que no se expresó. Y por ahora será hasta el próximo encuentro. Les agradezco que compartan este video a quienes les pueda interesar, que se suscriban al canal, que les cuesta poco, que dejen un comentario, que les cuesta menos, y que le den un me gusta, que no les cuesta nada.